buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Iniciamos el programa esta tarde con Orlando Molina Sánchez, un senador jubilado de la República, pero con una amplia experiencia en el campo internacional, ahora muy cercano al Vaticano. ¿Por qué ese vínculo con el Vaticano de un venezolano laico? Bueno, en realidad, primeramente, gracias, embajador. Saludo a Venezuela. Cuando estuvo Monseñor Eloy Cardenal Prieto Parolín aquí en Venezuela a los 4 años, yo fui llamado por recomendación del anterior nuncio, Monseñor Berloco, para prestarle una colaboración a Eloy Cardenal Parolín. Entonces le llevé lo que llaman en diplomacia la agenda de Estado. Eso significa que lo coloqué en una posición para que él pudiese percibir las opiniones de lo que llaman el país, del liderazgo del país nacional, así como gente del gobierno, gente de la oposición, artistas, profesionales, académicos, investigadores, etcétera, para que él se llevase una percepción de lo que es la Venezuela íntima, la Venezuela del interior. Ahora, el cardenal Parolini pasó a ser el hombre más importante del Vaticano después del Papa. ¿Sigue esa relación con él? ¿Sigue yendo a Roma? ¿Lo reciben en Roma? Sí, de luego. Es feo y me perdono, mi querido Radio Escuchas, la inmodestia, pero hasta el momento creo que es uno de los pocos venezolanos civiles que cuando va a Roma directamente llega a la residencia de Santa Marta, que es donde su santidad y parte de la curia y su eminencia el cardenal Parolín viven. Ellos no viven en el Palacio Apostólico, sino viven ahí en la residencia, que es como un hotel. Y la idea de su santidad es De hecho, esta tener foto más corresponde cercanía. a un saludo suyo con el Papa y está al lado el cardenal, ¿no? El jefe de Estado. Sí, precisamente ahí estamos a la puerta del comedor de Santa Marta. Entonces estoy saludando a su santidad. A su santidad, pues yo lo veía todos los días, desayunando, cenando, almorzando. Es un hombre extraordinariamente sencillo, un hombre que irradia evidentemente una simbología positiva. Y de luego la ventaja que tiene, pues, de tener el cardenal Parolín, que es un hombre muy ducho en materia internacional. ¿Por qué la Iglesia ahora tan cercana al tercer mundo? ¿Cuáles son los objetivos del Vaticano en este momento? Bueno, en realidad el Papa construyó un mensaje de mucha esperanza, una especie de renovación, una especie de ayornamiento, ¿no?, del pensamiento, ¿no? Un pensamiento mucho más cercano, una iglesia mucho más cercana, en cierta manera guardando las proporciones de la iglesia primitiva, de los primeros siglos. Una iglesia donde debe salir, evidentemente, de sus santuarios para ser mucho más cercana con el pueblo y el pueblo excluido, que el pueblo que necesita un mensaje, que necesita un discurso, que necesita una esperanza. Eso es lo que está transmitiendo su santidad, y un discurso que inclusive en los países que no son de religión católica, de fe católica, sino países musulmanes, asiáticos, etcétera, ese mensaje ha caído muy bien, porque en cierta manera no es un mensaje partidista, sino un mensaje incluyente, un mensaje de una gran vocación social y política de la exclusión, donde siempre la base fundamental del mensaje de su santidad son los excluidos. Su última visita a México del Papa, ¿qué consecuencias tiene, sobre todo para América Latina? Bueno, en realidad fue una visita muy exitosa, indiscutiblemente con algunas variables, pues con el clero mexicano fue un poco, pues, el Papa tratando de ayudar a conducir, pues, el clero hacia otras latitudes, pero fue un mensaje hacia América Latina en la necesidad de que la iglesia tiene que cumplir una función social, ojo, no partidista, porque a veces hay una confusión entre lo que es la política y lo partidista. La política es en realidad la esencia, es parte del mensaje, la acción más sublime que tiene un individuo para hacer el bien común. Eso es lo que es la política. Entonces el Papa lo que ha indicado a América Latina, a sus líderes civiles como a sus líderes eclesiásticos, es salir de esos claustros y tratar de emerger dentro de un mensaje incluyente para darle esperanza a los excluidos. Eso también enmarca
iniciativas por la paz, como la visita próxima dentro de unos días de uno de los hombres más importantes del Vaticano a Venezuela. Sí, el arzobispo Paul Richard Gallagher, que es inglés, viene a Venezuela invitado por Monseñor Mario Moronta, porque en el Táchira va a venir, él llega el 24, pero va a estar en el estado Táchira entre el 26 y 27, va a concelebrar con un nuevo arzobispo, Monseñor Escalante de la Grita, que el Papa lo acaba de nombrar nuncio apostólico en África, en el Congo. O sea, el Vaticano tiene su propio servicio diplomático y hay varios venezolanos en el servicio diplomático Claro, del y Papa. es un honor para Venezuela como para nosotros los venezolanos y en particular para los tachirenses que tengamos pues ese privilegio de que el secretario para relaciones con los estados o sinónimo de canciller venga a Venezuela presidente para eso. Eso nos da evidentemente un signo de que el Papa le preocupa, le ocupa y le preocupa a Venezuela. Entonces eso nos da también un signo de esperanza que pienso que indiscutiblemente el liderazgo político venezolano y el liderazgo de pensamiento venezolano sabrán ser coherentes pues, con un discurso donde necesitamos el equilibrio y necesitamos la paz. El Vaticano no solamente es una representación eclesiástica, la Iglesia Católica, sino que es un Estado con sus ministros, con sus diplomáticos y precisamente el nuncio apostólico acá representa al Vaticano. Tenemos también nosotros un embajador en el Vaticano, ¿no? Sí, está el doctor Amún Daraín, por cierto, muchos años, amigo mío, y amigos de muchos acá, ha cumplido una labor interesante el embajador Amún Daraín, independientemente, pues, a quién representa, pero él tiene que estar representando a Venezuela, pues, al gobierno, al Estado venezolano. Y ha hecho una buena labor de conciliación, pues. Vemos muchas fotos de venezolanos que aparecen con el Papa. Es sobre todo, no en la entrevista personal, que es muy difícil, sino las famosas reuniones de los miércoles. Explícanos cómo se da eso. Bueno, en realidad, su santidad, los días miércoles, cuando hay la audiencia especial, siempre hay una línea de protocolo donde están los embajadores del mundo. Son 175 países que tienen relaciones con la Santa Sede. Intuyo yo que el embajador Amún Daraín, repito, le da la posibilidad a algunos venezolanos, los que van a visitar los embajadas, O el nuncio apostólico también. o el mismo nuncio apostólico, de que estén en esa primera fila. El saludo del Papa no es más allá de un minuto. El único que oficialmente ha recibido su santidad en visita privada es al gobernador Enrique Capriles. Bueno, también cuando va un presidente, un jefe de Estado, hay la correspondencia, ¿no? De jefe de Estado a jefe de Estado. Desde luego, hay esa correspondencia, pero, repito, el Papa siempre ha sido muy abierto a los temas de latinoamericanos y en particular. Y el tema de Venezuela lo conoce mucho porque en realidad él tiene amigos acá, ¿no? Y voy a comentar uno, por lo menos a mencionar que es amigo de muchos acá, el Monseñor Baltasar Porras, por decir un ejemplo, Monseñor Líquer, por decir otro, ¿no? En fin, el Papa ha tenido mucha relación con Venezuela, más de lo que evidentemente establecen o dicen los medios, pues. Pero siempre ha estado, conoce a profundidad, más teniendo como base común y segundo a bordo al cardenal Prieto Parolin, su secretario de Estado. Vamos a un corte, pero seguimos conversando precisamente sobre el Vaticano. El Vaticano apenas tiene menos de 1 kilómetro cuadrado, menos de 1000 habitantes, pero hay que ver la influencia enorme en las relaciones internacionales, en la diplomacia, y precisamente hay pocos venezolanos que tienen ese acercamiento, como el doctor Orlando Molina Sánchez, con quien vamos a seguir conversando sobre el tema del papado del Vaticano y la nueva visión de la Iglesia Católica. Ya regresamos.